eh, acerca de cuál es mi opinión sobre la ley de creación de oportunidades, desarrollo económico, sostenibilidad fiscal. Bueno, creo que como primer objetivo sería la reactivación de nuestro país, la reactivación económica de nuestro país, el fomentar la formalidad laboral, el tener la creación de trabajo digno. Eso como primer punto. Como segundo punto, de cuáles son los aspectos positivos y negativos que tendría en los trabajadores, pienso yo que hay pues, más aspectos positivos que negativos, entre ellos el, el respeto a los derechos laborales, el impulsar el empleo, que es lo que más se necesita. Obviamente, al generar más empleo, va a haber más aportes a lo que es la seguridad social, que como se sabe, el IES está en una fuerte crisis. El construir un sistema económico que sea equitativo, que sea justo, que sea democrático. Entonces, a mi modo de ver, hay más aspectos positivos que negativos. Eso sería mi opinión. Muchas gracias. Bueno, ante esta ley yo creo que no es conveniente, debido a que está pensada, creo que básicamente en las personas que tienen la posibilidad de pagar un sueldo o varios sueldos, entonces está más enmarcada a la posición alta de la economía y no está enfocada a lo que es en realidad a a la sociedad media o al estatus medio o bajo que se encuentra en el país. Entonces, en aspectos más que positivos, yo creo que habrían aspectos negativos debido a que se va, por una parte, van a menorar lo que es mano de obra en espacios pequeños. ¿A qué me refiero con espacios pequeños? Digamos a los microempresarios o mini emprendedores que comienzan o están comenzando a dar una cabida de un empleo, pero ante estas nuevas leyes va a limitar muchísimo, no solo en el ámbito, digamos, de lo que es producción de alimentos o de útiles de aseo, sino a nivel de todos los espacios de servicios, sean médicos, vuelvo y repito, de alimentación o prestación de servicios. Se va a limitar mucho esto, entonces, más que beneficios, yo creo que va a disminuir y también que esta ley no esté enfocada en ayudar a que la persona pueda surgir o pueda seguir siendo una solvencia para el hogar. Al contrario, esta ley va a limitar y va a delimitar mucho más el espacio de trabajo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hasta hoy en la actualidad no existe trabajo para todas las ramas porque hay personas que tienen sus profesiones y han tenido que dejar de ejercer su profesión por buscar, se podría decir, la forma coherente o una forma adecuada o también podríamos decir la manera más fácil para poder salir o solventar las deudas, que es, ejemplo, si hay ingenieros han tenido que a veces dejar sus cargos por ir a taxiar, ir a hacer Uber, tratando de sacar un poco para poder pasar hasta el día, porque no se están enfocando para pasar el mes. Ahora ya la gente se está enfocando en tratar de conseguir dinero para pasar el día. ¿Por qué? Porque el valor de la canasta básica no alcanza para solventar todas las necesidades y todos los gastos que se tienen en el hogar. Hablando aquí lo que es alimentación, hogar, salud, educación, entre otros gastos que se mandan. ¿Qué opina acerca de la nueva ley y cuáles son los aspectos positivos o negativos para los trabajadores? Respecto de lo que yo he podido leer en los 15 puntos fundamentales que abarca la nueva ley, son bastante abiertos o flexibles para los empleadores. Y por otro lado, para los trabajadores representa un perjuicio dentro de los derechos que actualmente tienen. Derechos que cabe recalcar que están establecidos dentro de la Constitución y no pueden ser vulnerados. Asimismo, se encuentran en concordancia con el Código de Trabajo, el cual establece lineamientos y principios básicos que debe tener la relación laboral. Y recalco, no pueden ser vulnerados. Entre ellos, los que a mí personalmente más me impactaron es que una relación laboral debe tener el carácter de indefinida una vez que ha transcurrido el periodo de prueba, y con la nueva ley
hasta los 4 años esta relación no se encuentra como de carácter indefinida. Otro de los aspectos que a mí personalmente me ha impactado es que ahora los horarios de trabajo pueden repartirse durante todo el día. Es así que se elimina la jornada nocturna y los beneficios que ella contrae. No obstante, recurriendo a la segunda pregunta de cuáles son los aspectos beneficiosos para los trabajadores, es que de cierta manera es cierto que podría generarse más empleo, porque esto viene de los lineamientos que establecen organismos internacionales financieros para el país, y esto va a permitir que exista mayor inversión de empresas multinacionales, internacionales, que quieran invertir dentro de nuestro país y que tienen facilidad porque está dolarizado, algo que no se puede hacer por lo estricto que es el actual código de trabajo respecto de las obligaciones que se tiene para con los trabajadores. Y los perjuicios para los trabajadores realmente considero que son muchos y de todas maneras es algo que ya toqué antes. Se están vulnerando sus derechos. Bueno, sobre la ley de creando oportunidades, no tengo una opinión positiva en realidad, porque siento que es una ley mucho más creado, como lo dice, ¿no? Para generar oportunidades, pero oportunidades ¿para quién? En este caso, creo que entre líneas se lee esto de que crea oportunidades solamente para el empleador. Y claro que va a generar mucho más empleo, pero ¿a base de qué? A base de la explotación laboral mucho más fuerte, incluso a la que estamos inmersos ahora mismo. Y no hablemos del teletrabajo, ¿no? Y de muchas horas extra que ni siquiera se pagan. Pero bueno, lo, lo, lo positivo que podría resaltar es que hay ciertas normativas, como por ejemplo, hay una parte en la que habla de que si al jefe sindical se le bota, se le bota el trabajo, se le despide, se, se le, se le paga una indemnización de los 6 meses más o menos, me parece, de los que estuvo trabajando. Pero el problema creo que sobre todo viene esta parte del, de las causas justas, en las cuales las causas justas parecen ser justas, como dice su nombre, ¿no? Pero no creo que el llegar temprano a casa, como lo dice la primera parte, las causas justas de los atrasos, en un lugar tan concurrido como Quito, en el cual si tú coges un bus llega 20 minutos después porque hubo un tráfico, se chocó el carro, etcétera. Hay un montón de causas justas que sí parecen ser justas, pero en realidad se pueden ser usadas para malinterpretación y ser para que puedan votarse, ¿no? A las personas sin un motivo mucho más fuerte. Con respecto a la pregunta sobre mi opinión con las leyes, puedo decir que no estoy del todo de acuerdo con cómo están formadas o estructuradas. Actualmente la ley es la ley, pero en muchos de los casos y en lo que me gusta creer es en la verdad. Y yo creo que la verdad va más allá de la frontera legal. La verdad es mucho más complicada que lo que parece, ya que por la ley escrita, en un ejemplo, una persona puede ser competente o no para un cargo, pero eso no significa que esa persona no sea mejor que el resto de nosotros para desempeñar dicha acción. Entonces no estoy de acuerdo. Con respecto a la segunda pregunta sobre cuáles son los aspectos positivos y negativos para los trabajadores acorde a la reforma que se llevó a cabo, puedo decir que personalmente le veo como una nueva salida para muchos de los grandes magnates en las industrias, ya que eh, tienen más facilidad de contratar gente y en muchos de los casos se ve afectado el horario del trabajador. Eh, por ejemplo, sobre el quitar la bonificación de trabajar en la noche, cubrir esas horas,
se, la remuneración es mínima, se ha vuelto como trabajar en un horario normal, matutino. Entonces, de eso yo estoy en un poco desacuerdo. En cuanto a mi opinión, referente a la ley creando oportunidades, considero que si bien es necesario que exista una cierta flexibilización laboral, esta no es la mejor manera como para hacerlo. Aunque si nos ponemos a leer de una manera detenida cada una de las propuestas que aquí se plantean, no son del todo equitativas, sobre todo para los trabajadores, sino que más bien benefician en una mayor cantidad a los empleadores. Incluso puede llegar hasta que puedan existir abusos por parte de ellos de acuerdo a la ley, a esta nueva ley, y también que se dé una muy buena explotación laboral debido a los horarios. Respecto a los aspectos positivos y negativos, considero que si bien quizás hay uno que otro aspecto positivo, eh, de acuerdo a que se van a crear contratos alternativos y se va a poder quizás generar un poco más de empleo para los trabajadores, considero que son más los negativos, empezando por que ya no vamos a estar hablando de una estabilidad laboral, por el mismo hecho de que ya no se va a contratar o a tener el beneficio que tenían los trabajadores al poder ser llamados nuevamente por el mismo empleador, sino que más bien ellos ya van a poder decidir si quieren o no quieren volver a contratar a esta persona. Y esto obviamente va a crear una incertidumbre en los trabajadores porque no saben en qué momento les van a decir, bueno, hasta aquí llegó su contrato. Entonces considero que eso no es nada positivo. También respecto a las horas extras y las horas nocturnas, que se haya bajado el porcentaje de recargo al 50% de las horas extras, considero que no es algo muy lógico, ni tampoco que han desaparecido las horas nocturnas debido a que los horarios se pueden distribuir en la mañana o en la. En el espacio de sondeo de preguntas pudimos apreciar varias ideas, posiciones de las personas las cuales colaboraron para dar sus criterios sobre la nueva reforma de Creando Oportunidades. Para concluir, cabe recalcar que este proyecto tiene cosas positivas y cosas negativas. Por lo tanto, dicha ley está establecida para reestructurar la parte económica del país, la cual más de favorecer perjudica al pueblo ecuatoriano. Como se lo había explicado en el análisis, hay más puntos negativos que positivos en dicha reforma. Por ende, la ciudadanía de clase media y clase pobre, la cual se pretende explotar maquillando los artículos como una oportunidad, está oponiéndose a lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador. Esto se refiere a una sola materia, se refiere a varias, va a impactar y modificar varias entidades legales en el Código del Trabajo. Si bien sabemos que toda reforma es puesta en vigencia para el bien del pueblo, esto no quiere decir que sea aplicable o que sea modificable para que pueda favorecer al pueblo, debe modificarse en varios puntos.